Bienvenido a nuestro vídeo, donde narraré historias de terror aterradoras y escalofriantes que sucedieron dentro de los taxis. Estos incidentes ocurrieron a plena luz del día y en una noche completamente negra, lo que demuestra que el peligro acecha a cualquier hora del día. Con el inicio de cada historia, sentirás el escalofrío en tu columna vertebral, a medida que cada anécdota te acerca a la realidad. Así que abróchate el cinturón y prepárate para un viaje hacia lo desconocido. Nuestra primera historia nos lleva a una tarde lluviosa, donde una joven empresaria detiene un taxi después de un largo día de trabajo. Se da cuenta del cartel disponible parpadeante del taxi a través de la neblina y entra, desesperada por llegar a casa y refugiarse del aguacero. El interior del taxi está poco iluminado, y la lluvia golpea las ventanillas mientras le da su dirección al conductor y se recuesta en el asiento. Al cabo de unos minutos, se da cuenta de que el taxi no sigue la ruta habitual a la que está acostumbrada. Su ritmo cardíaco se acelera y exige una explicación al conductor. Haciéndola caso omiso, el conductor mantiene su rumbo por calles desconocidas. El miedo la agarra y contempla saltar del vehículo en movimiento. En ese momento, el taxi se detiene bruscamente y el incómodo silencio se ve interrumpido por el gemido de una sirena policial. El coche de policía se detiene y el oficial se acerca al taxi. Se le pide al conductor que salga y el oficial mira hacia adentro, sus ojos se encuentran con los de ella mientras asiente tranquilizadoramente. Sale del taxi a trompicones y descubre la inquietante verdad. El conductor era un impostor y el taxista real había sido atado y amordazado en el maletero. El plan del impostor era siniestro, pero su alarma en el momento oportuno la salvó de un destino impensable. En el segundo cuento, tenemos a una pareja joven tomando un taxi después de una agradable velada en el cine. La noche es joven y su conversación está marcada por risas. No se dan cuenta del peligro que se avecina, enmascarados por la fachada aparentemente normal de su cortés taxista. El hombre mantiene un brazo protector alrededor de la mujer mientras el taxi se fusiona con el tráfico nocturno. Sin embargo, su jovialidad se hace añicos cuando la mujer siente una repentina sacudida en el estómago. Alerta a su pareja de su malestar, pero el dolor se intensifica. Presa del pánico, imploran al conductor que supere el límite de velocidad junto con los coches que tocan la bocina. La mujer se retuerce de agonía, debilitándose con cada momento que pasa. Las desesperadas súplicas de la pareja se pierden en el insensible conductor que continúa su viaje sin remordimientos ni preocupaciones. Solo después de numerosos intentos inútiles la pareja finalmente logra captar la atención de una patrulla que pasa. Los agentes responden urgentemente a su llamada de socorro y los escoltan al hospital más cercano. El diagnóstico revela que la mujer fue víctima de un complot de envenenamiento premeditado nada menos que por parte del conductor. Habían escapado por poco, ajenos al siniestro diseño que acechaba en las sombras. Nuestra historia final se desarrolla en una tranquila zona suburbana, donde un hombre de mediana edad se sube a un taxi y regresa de una celebración familiar. Reflexiona sobre los acontecimientos del día mientras el taxista mantiene un silencio espeluznante. Lo descarta como una charla innecesaria, pero la ausencia de vida en la ciudad aparentemente animada aumenta sus problemas. La tensión aumenta a medida que se alejan de lugares familiares. De repente, el taxi se sale de la carretera principal, y se sumerge en un camino desolado envuelto en la oscuridad. El hombre aprieta la mano apoyada en su bolsillo, sintiendo los bordes afilados de la navaja. La sonrisa parecida a una foca del conductor le provoca escalofríos en la columna. Acerca los nervios y se prepara para afrontar el peligro inminente. El taxi se detiene bruscamente y el conductor se gira hacia él, una sonrisa escalofriante que se arrastra por su rostro. Con un reflejo rápido, el hombre se lanza hacia adelante, hundiendo la navaja en el conductor en un momento de claridad inexplicable. La falsa sonrisa del conductor se transforma en una mirada de incredulidad, seguida de una rendición silenciosa. El hombre salta del vehículo y hace que un coche que pasa se detenga. El desgarrador incidente acababa de desarrollarse, y el hombre sabía que estaba a un ritmo de ser otra historia de terror sobre taxis. Estas historias de taxis son un sombrío recordatorio de los peligros potenciales que acechan inexplorados en nuestra vida diaria. Un simple acto de tomar un taxi o regresar de una salida nocturna podría terminar de una manera espantosa, dejando un rastro de angustia y desesperación. Ya sea un impostor engañoso o un conductor malicioso, la máscara de la normalidad a menudo puede ocultar intenciones horribles, cuentos que los escépticos podrían decir que existen solo en obras de ficción, pero que realmente revelan la oscuridad que se esconde a plena vista. A continuación, cambiamos de tema hacia otro relato verdadero del terror, que se desarrolla dentro de los límites de los taxis de nuestra ciudad. La historia trata sobre una amable anciana que vive sola en un modesto apartamento en las afueras de la ciudad. Con la edad cansada por los años y la soledad filtrándose en sus huesos, recorrió las calles de la ciudad en busca de consuelo en su ritmo bullicioso. Sin embargo, nunca predijo lo que sucedería en uno de sus muchos viajes cortos. Como de costumbre, tomó un taxi para llevarla al supermercado local. Fue recibida por el rostro familiar y amigable del viejo conductor que la había conducido innumerables veces. Pero cuando el taxi se adentró en el crepúsculo, notó que el conductor estaba inusualmente callado, y su comportamiento generalmente jovial fue reemplazado por una tristeza lejana.
Lo ignoró, culpando a la vejez por su paranoia, y esperaba que el viaje de regreso fuera mejor. Es el viaje de regreso el que la perseguirá por el resto de sus días. El taxi atravesó el escaso tráfico, dejando al mundo a merced de su viaje silencioso. No fue hasta que los faros de un vehículo que se aproximaba iluminaron el interior del taxi que lo vio. Un gran charco de sangre se había extendido bajo los pies del conductor, y ella observó con horror cómo él intentaba enmascararlo con una alfombra desgastada. El shock y el miedo la paralizaron mientras observaba al conductor en el espejo retrovisor, sus ojos delataban una emoción que quemaría su alma. El instinto primordial intervino, impulsándola al borde de la supervivencia. Sabía que tenía que liberarse de esta prisión sobre ruedas y salvarse. Sus dedos temblorosos encontraron el pestillo de la puerta justo cuando el taxi se detenía torpemente. El semáforo se puso verde y la conductora sintió su presencia en la puerta. La puerta se abrió y ella salió corriendo hacia los autos que venían en sentido contrario, agitando los brazos desesperadamente. Para cualquier transeúnte, debía parecer un frágil espectro de desesperación. A pesar de la alienación que sintió todos estos años, los límites repentinos que sintió hacia la humanidad fueron abrumadores. El fuerte gemido de las sirenas rompió el suspenso, y el coche de policía giró para alcanzarla. El conductor sabía que su final estaba más cerca de lo que esperaba. Con su relato y las pruebas forenses recogidas en el taxi, el conductor fue detenido. La verdad fue descubierta, para gran incredulidad de la ciudad. El anciano tranquilo era un notorio criminal que había estado eludiendo la ley durante años. Por casualidad, su modus operandi fue desentrañado por la anciana, que emergió no frágil y solitaria sino resistente frente al terror. Demostró que el coraje no conoce la edad, y ayudó a romper el silencio de muchos taxis desprevenidos en la ciudad. Una tendencia alarmante sobre los taxis urbanos es que siempre están en movimiento y a menudo cambian de conductor. Cada viaje en taxi es único, y culmina en diferentes historias que muchas veces pasan desapercibidas. Nuestra tercera historia se origina en uno de esos incidentes desapercibidos que provocó escalofríos en muchos habitantes de la ciudad. Es viernes por la noche y la gente sale a celebrar el final de otra semana laboral. Entre ellos se encontraba Jessica, una joven vivaz, conocida por su impecable resistencia a la hora de salir de fiesta. Ella fue la última en salir del club y, como el transporte público estaba a punto de pasar la noche, su única opción era tomar un taxi. Uno se detuvo y ella se sintió aliviada ante la idea de llegar a casa antes del amanecer. No sabía que la noche tenía otros planes. El viaje comenzó sin incidentes mientras el taxi navegaba rápidamente por el laberinto de las calles de la ciudad. Jessica disfrutó de la estética nocturna de la ciudad, incluso en un estado brumoso. Pero el taxista parecía haber desarrollado una fijación con ella, y sus miradas permanecían anormalmente largas en el espejo retrovisor. A pesar de su comportamiento desagradable, Jessica mantuvo la calma y atribuyó su actitud a los encuentros imprevistos de la vida urbana de los que a menudo escuchaba hablar a sus amigos. Esa esperanza se hizo añicos cuando el taxi se desvió hacia un carril apartado, lejos de la bulliciosa ciudad a la que estaba acostumbrada. El miedo subió sigilosamente por su columna, amplificado cuando se dio cuenta de que el taxista había cerrado las puertas con llave. Golpeó los cristales, pidiendo ayuda a gritos, sin éxito. El taxi se detuvo y ella se preparó para luchar por su vida. El destino estaba de su lado esa noche, cuando un inesperado coche de policía que patrullaba giró hacia el carril. La visión de las luces de emergencia fue una sinfonía acogedora para Jessica, y ella continuó gritando pidiendo ayuda, llamando la atención de los oficiales. El taxista sabía que era hora de retirarse y, con una mirada de ira derrotada, abrió la puerta y huyó a la oscuridad. El taxista fue detenido poco después y, en un giro de los acontecimientos, se reveló que era un infractor reincidente, aprovechándose de pasajeros inocentes que pasaban la noche. Jessica estaba conmocionada pero ilesa, y brindó un testimonio crucial que condujo a la captura del acosador de taxis, tal como lo conocerían los medios. Su valentía y vigilancia salvaron innumerables vidas esa noche, y sirvieron como un potente recordatorio de estar siempre en guardia, especialmente en el anonimato de un taxi urbano. Los cuentos que hemos contado no son materia de leyendas urbanas sino la aterradora realidad de habitantes urbanos desprevenidos. Estos relatos sirven como inquietantes recordatorios de los peligros ocultos que albergan algunos taxis. Estos incidentes nos sacuden de nuestras zonas de confort y nos hacen más vigilantes. Evocan una escalofriante sensación de realidad de que ninguna ciudad está exenta de estos misteriosos horrores. Escuchar estos cuentos con seguridad es una cosa, pero vivirlos es una pesadilla completamente diferente. Son reales y ocurren con más frecuencia de lo que a cualquiera de nosotros le gustaría pensar. Entonces, la próxima vez que tomes un taxi, piensa en estas historias que hemos contado, ya que encarnan la dura realidad que habita en la engañosa comodidad de un taxi urbano. Al finalizar nuestro viaje hacia el escalofriante mundo de las historias de terror sobre taxis, recuerde mantener los ojos y los oídos abiertos. El ajetreo y el bullicio de la ciudad pueden ocultar una multitud de pecados, y el sombrío silencio de un taxi a veces puede decir mucho. Manténgase a salvo. Estará alerta. Y no dejes que los cuentos que hemos contado se conviertan en tu realidad. Profundicemos en nuestra realidad, pero esta vez con un poco más de sensibilidad.
Hay más en estas historias de lo que parece, o hemos estado tan envueltos en los recuerdos de estas siniestras historias de taxis que las líneas entre la realidad y la imaginación proporcionadas se han vuelto borrosas. Nadie lo sabe con seguridad, pero recuerda, la normalidad de tu viaje diario oculta un mundo de horrores tácitos. En la realidad bastante surrealista de estos viajes en taxi, los rostros disfrazados en el espejo retrovisor a menudo revelan el desgarrador espectáculo del engaño humano, y la facilidad con la que uno podría ser víctima de él. Es un sombrío recordatorio de que en nuestras selvas concretas, los héroes no se encuentran en las páginas de los cómics ni en las películas lejanas, sino que son parte integrante de nuestras vidas mundanas. El acogedor abrazo de la ciudad siempre alberga rincones de oscuridad que el ojo humano no puede ver. El brillo de las luces de neón suele ser demasiado duro para que podamos ver los peligros que acechan. Así que ármate de vigilancia, mantente alerta y no dejes que las sombrías narrativas pasen de la espeluznante pantalla de tu imaginación al crudo guión de tu vida. Y con eso concluimos nuestro relato de algunos de los cuentos más sombríos de la ciudad. Se erigen como eventos documentados que revelan la verdadera fuerza del espíritu humano cuando se enfrenta al mal manifiesto. Hasta la próxima, tenga curiosidad segura sobre las realidades del mundo, porque comprenderlas podría salvarle la vida. Esperamos que las historias de incidentes de terror que ocurrieron en los taxis de la ciudad no te aterricen más allá de lo razonable, sino que te vuelvan más alerta, acercándote un paso más a comprender la parte más siniestra de la vida de la ciudad que creías conocer.